¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Abrimos cámara para foto de bienvenida. ¿Qué tal el suyo, Oscar? ¿Terminó con todo bien? Oscar Ortiz. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias, licenciado, por preguntar. Y sí, gracias a Dios, todos sin novedad. Y ahorita ya andan en su luna de miel por El Salvador. Se la están ¿Ah, dando sí? buenas y uno que otro ¿Qué tal está el comentario. paso de fronteras? Dice que está delicado los pasos de frontera porque piden un examen de COVID específico y ellos llevaban uno que no era, entonces se volvió un gran problema para poder pasar, porque hay una Ah, prueba especial que tienen que hacerse. Entonces regresaron a hacerse la prueba a otro hospital para poder pasar. Y ah. eso es lo que les quitó tiempo, es lo delicado. Pero por lo demás dice que está, Y el bueno, regreso, cuando les toque entrar de nuevo, espérense que todavía falta la otra foto. vuelven a hacerse la Este, prueba. tienen que hacerse la prueba al querer salir se hacen o sea, pasan con prueba, pero esas pruebas duran 72 horas, ¿no? Así es. Entonces, Sonría, pues, porque hacen tiene de una entrada cara y de otros de salida. aflicto. Sí, yo eso me estaba pensando esta semana, porque estaba en miras de ver si viajaba, pero todavía lo estoy pensando por lo No, de es la única traba que están poniendo, porque en papel es lo de siempre, ¿verdad? eh, pasaporte y demás. Sí, Ujú. yo quería al lado de México, pero no sé cómo está. Peor que México está punteando cada día más alto con infecciones. Está como medio jalada esa parte. Bueno, pues hoy vamos a tener, ¿qué tiene ahí atrás mi amigo? Ay, acaba de pagar cámara. Sergio Marroquín, ¿qué tiene atrás? Es una máquina de palanca. Es una palanca lo que tenía atrás, Sergio Marroquín, que hizo a ¿De mano, dónde? hizo con cartón. Lo que tenía atrás era como una palanca que hizo con cartón. No, con cartoncillo. Ah, sí, sí, eso es. ¿Qué era eso? Sí, es un brazo, ¿cómo se llama? Brazo mecánico. Ah, ya, ya, Ajá, ya. sí. Muy bien, hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a exponer un poco sobre una temática que es algunas inquietudes que encontré. Les dejé un artículo para que lean. Les voy a dejar un segundo artículo que es uno de Luis Radford. Voy a buscar uno de los que esté de él en español para que lo puedan leer y hagamos una discusión de lo que plantea él y podamos luego hacer una pequeña comprobación de lectura sobre el texto, entonces, pero va a ser después de que hagamos la discusión. El primer texto es corto, son como 11 páginas, es un artículo de una estrategia que utilizaron para enseñar álgebra, para hacer esa transposición. Y hoy quiero entonces hablar un poco respecto a eso. Eh, Solo voy a que discutamos un poco de las, creo, de las dificultades. Había encontrado una tesis muy buena, pero ya no la encontré el resto de la tarde. La buscaré mañana para seguir todavía discutiendo con ustedes al respecto de esto. Muy bien. Tenemos el tema es la transición de la aritmética al álgebra, que es lo que nos tiene a nosotros en juego. O sea, ¿cómo hacemos para que el chico de primero, segundo y tercero, principalmente el problema está entre primero y segundo básico, que es donde por lo general en primero le damos toda la matemática y de la aritmética y en segundo básico se le da toda el álgebra y entonces tenemos esa situación de, pues, ¿cómo le hacemos, no? Nuestro primer problema tiene tres aristas, si lo podemos ver ahí. El primero es que durante toda la primaria y primero básico, pues ellos manejan los conjuntos numéricos de los naturales, los enteros, los racionales, y si les va bien, en algunos casos los irracionales y los reales. Pero tenemos junto con esa dificultad el hecho de que no se les olvide llenar su entrada y salida por su entrada a marcar su asistencia. Tenemos el hecho que
¿cómo se le pudo haber enseñado eso, no? Si lo aprendió memorísticamente, si entiende de lo que habla, o cuál es la razón por cómo es que él llega a esto, ¿no? Esa es una de las cosas que yo no logro comprender el defecto en la primaria y que en primaria el chico en primero básicos tenga mayor dificultad que que es cuando se repasa toda la primaria al final, porque empieza usted con conjuntos, lo único nuevo es lógica, pero empieza con conjuntos, lógica, luego de lógica les enseña, pues empieza con los conjuntos numéricos, números naturales, números enteros, y luego entra, pues si le va bien, tal vez a geometría, si da algo de geometría en primero básico, y está un tema que casi no se da, que son los sistemas de numeración, de cualquier base, trabajarlo como a profundidad, ¿no? No se da mucho. Pero no logro entender dónde, bueno, creo que parte del fallo está en cómo es que el profesor de primaria trabaje el área de matemática. ¿Alguno de ustedes es maestro de primaria y trabaja en primaria? Yo no soy maestro de primaria, sí trabajo en primaria. Ah, muy bien. A ver, Blanca, ¿en qué grado trabaja Blanca? Quinto primaria, Lick. Quinto primaria. ¿Y qué trabaja en matemática en quinto primaria? Conjuntos, operaciones con números naturales, potencia, eh, Ujú. los inicios de geometría. Ajá. Bueno, que la verdad es de que como donde yo trabajo, trabajamos por medio de proyectos. Entonces yo me adapto según el tema social que la que lidera es la maestra de sociales o ciencias naturales. Entonces yo me adapto según los temas que ella trabaja. Entre comillas, finge estar en un programa STEAM, ¿no? Sí, Mm, ya. Esos programas son buenos. Lo que sucede es que quizá son muy nosotros, limitantes, o sea, es muy bueno porque incluso durante estos meses estuvimos trabajando con este método interdisciplinario y ajá, trabajamos para hacer proyectos. El problema es de que la mayoría de temas que yo trabajé fue prácticamente números mayas, su filosofía, operaciones. Entonces, yo siento que es muy bueno, pero también limita mucho. sí, quizá un poco esa parte. Bueno, tenemos entonces nuestra primera arista. ¿Alguien tiene un comentario? No lean nosotros dos todavía. Primero centrémonos en este que está acá. ¿Alguien tiene un comentario con respecto al recuadro azul? ¿Qué comentario tienen al respecto? ¿Alguien es maestro de primero básico? ¿Alguien trabaja en primero básico? Yo también. Oscar Pérez, Juan Antonio, ajá. ¿Qué comentario tienen ustedes al respecto de ese primer párrafo? Los demás creo que no trabajan trabajan en bachillerato. ¿Qué comentario tienen de ese párrafo? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Eh, bueno, si es referente al párrafo azul, Ujú. bueno, en mi caso yo nada más trabajo naturales, enteros. Bueno, sí llegamos a abarcar los conjuntos numéricos, pero en una forma poco superficial. Ujú. Sucede a veces que por cuestión tiempo uno no cubre los temas al 100%, sino que los toma muy superficialmente y le viene afectando al estudiante más adelante. Ujú. Juan.
yo creería que en primaria se ve tal vez la mitad de lo que dice ahí. Vienen los chicos con los números enteros y racionales, con las ideas que ya han trabajado. Y entonces se puede durante el primer año básicos repasarlos y tratar de abordar algo de irracionales y reales. Yo me animaría a decir que también aprenden conceptos sobre geometría. Muy bien, vamos con la segunda parte. Las letras que se utilizan con frecuencia en álgebra, en primaria se utilizan únicamente como objetos para la escritura de textos, es decir, en comunicación y lenguaje. Aquí viene un poco, no sé si está aquí mi gran amiga, no la miro por ahí, yo creo que no está. Bueno, todos son mis grandes amigos, ¿verdad? Son mis amigos, como dijo alguien, son mis amigos, ya tienen mi número de teléfono, ya somos amigos. ¿Qué piensan en relación con eso? O sea, el álgebra maneja letras y se convierte en una mezcla entre ¿qué hago con letras? Que las debo de manipular como números, pero el chico solo ha visto la A como A y sabe que si uno A, B, A, no quiere decir que el producto de A cuadrado B, sino para él es ABA, ¿no? ¿Qué opinan de ese segundo? A ver, Miguel, ¿usted qué opina de eso? Bueno, buenas noches. Creo que Buenas noches. nosotros en matemática usamos letras y a veces con respecto a eso, ¿verdad? Que los alumnos piensan que solo las letras sirven para escribir textos o algo por el estilo, pero en mi caso una vez di segundo básico y tenían esa noción, ¿verdad? De que, ¿cómo vamos a revolver números con letras, ¿verdad? Entonces eso es imposible, eso no es válido, ¿verdad? Pero es algo importante, ¿verdad? Que desde, bueno, para mi punto de vista, desde como sexto primaria se les indique que también algunas cantidades desconocidas, ¿verdad? Se pueden representar mediante una letra y es importante. Muy bien, gracias, Miguel. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Johanna, Hola. cuénteme. Hola, qué gusto oírla. Gracias, muchas gracias. Bueno, viera que yo pasé una experiencia con respecto a estos dos puntos que usted está hablando. El año pasado sí me costó bastante en el grado de primero básico, ya que ellos, como usted dice, no traían la noción de poder utilizar las letras juntamente con los números. Ahí mismo, incluso los mismos alumnos del colegio, ¿verdad? Sí les costó bastante este paso, pero este año tuve una experiencia diferente, a pesar de que fue virtual la mayor parte. Los alumnos sí comprendían, ya que el año pasado hubo un cambio de docente en el área de sexto y quinto primaria, que se trabajó específicamente un maestro en el área de matemática. Y pues considero yo que fue más efectivo, ya que los alumnos comprendían mejor y ya traían esa noción, incluso traían esa noción así como lo hemos trabajado en otras ocasiones en donde podemos encontrar áreas por medio de letras. Entonces creo que sí es funcional que específicamente un maestro de matemática esté en el área de primaria para que podamos llevar bien la secuencia, incluso en básico ya no nos cuesta y podamos avanzar un poquito más con los temas, porque a veces por el factor tiempo, en estar explicando, recordando temas o temas que no vieron otros estudiantes, entonces sí creo que nos quita un poquito más de tiempo. Te lo espero a veces. Muy bien, y vamos con el último. Las letras como expresiones no son utilizadas dentro de la vida cotidiana de los estudiantes. ¿Qué tienen de comentario como de eso? A ver, Evelyn. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo considero que en este caso, lo que decía Johanna, muchos alumnos pues se equivocan con las letras y la mayoría optamos por usar X y Y, que son letras no muy comunes, tal vez en lenguaje, ¿verdad? Entonces,
pues lo mismo, ¿verdad? Utilizamos muchos esas variables, ya que nosotros no hablamos no utilizamos palabras que contengan la X y la Y, ¿verdad? Y aparte de eso, que no son utilizadas, porque obviamente uno no dice, yo tengo A, A zapatos más B número de pantalones, ¿va? O B pantalones. Entonces, ellos utilizan, bueno, yo tengo unos más o menos 5, o sea, calculan con números, no dan una cantidad aproximada con números y no letras, ¿verdad? Entonces, yo no sé si estoy bien en la asimilación ahí. Es un comentario. A ver, ¿quién más tiene un comentario al respecto? ¿Alguien más tiene un comentario al respecto? Ustedes no dialogan mucho, ¿saben? Es complicado tratar de preparar una clase de diálogo sin diálogo. Ja. ¿Sí? Hable. A veces puede ser complicado como que apoyar la idea de que sí se utilizan en su vida cotidiana, porque para vivir, digamos, podríamos decir que solo se utiliza aritmética para ser funcional dentro de la sociedad. Entonces, tal vez recurrimos a intentos de ejemplos, tratando de contextualizarlos para engancharlos, pero también se puede ver a otra arista y darse cuenta que, pues como decía, para ser funcional en una sociedad no hace falta estar pensando en cuadrados o necesariamente de esa forma, sino que pueden llegar a desempeñar funciones y relacionarse conociendo proporcionalidades o sabiendo sumar con los dedos. Entonces, esa es como la dicotomía que a veces encuentro yo en el tratar de enganchar la intención de que sí es necesario aprender álgebra o conceptos más abstractos versus una realidad que pareciera tenerlo todo a la mano o solo sabiendo contar. Muy bien. Exacto. Exacto. Sí. ¿Sí? Sí. Yo quisiera agregar un comentario de eso. Dice que por experiencia he visto que las personas, aún sin el conocimiento del álgebra, las personas resuelven problemas complejos. Me sorprende ver, por ejemplo, cómo trabajan los albañiles. Muchos de ellos no tienen mayor estudio y sin embargo resuelven problemas de áreas complejos. En una ocasión me dijo un compañero que trabajaba de conserje en el colegio donde yo estaba, y me pidió que le calculara un área de una terraza que iban a fundir en su casa. El área era como tenía una parte que era como un rectángulo y la otra era un triángulo, algo así. Y vine, yo se lo calculé, como a mí me lo han enseñado, ¿verdad? Con fórmulas. Curiosamente, coincidía con las medidas que el albañil le había dado. Y según él me dijo, que el albañil se lo había llegado, se había parado ahí por donde estaba la construcción y le había calculado, casi que de forma intuitiva. Le había dicho, miren, es tantos metros cuadrados, le tengo que fundir. Por ejemplo, mi señora madre no tiene mayor estudio. Sin embargo, ella, de manera natural, resuelve problemas de contabilidad con sus ventas, sus compras. Entonces, las personas, de forma casi intuitiva, resuelven problemas de álgebra, sin saberlo. Eso es lo que me llama mucho la atención. Ahora, nosotros como tenemos las herramientas algebraicas, pues de plano las utilizamos para resolver problemas. Más no es, digamos, hasta cierto punto necesario saberlo. Lo que sí se necesita es tener buena habilidad numérica, que es lo que tienen estas personas. Una capacidad increíble para calcular. Y lo hacen mentalmente. Hay una respuesta a una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Que por lo general se supone que según nuestro currículum nacional base deberíamos estar hablando de habilidades, no de contenidos.
Pero nosotros ahorita seguimos analizando contenidos en general, pero se habla de habilidades. Hay una pregunta que les puse, después les voy a dar tiempo para que las respondan y vamos a discutir sobre ella. Muy bien. ¿Qué es lo que toca hacer al maestro entonces? Algo que se llama una transposición didáctica. Una transposición didáctica es un proceso en el cual hay un saber que se le llama el saber sabio, no porque sea el saber de un erudito, sino es porque es el saber de lo que preguntaba alguien. No recuerdo quién de ustedes preguntaba, ¿no? ¿Y dónde encuentro yo esa información? Cuando hablábamos de lo de la pendiente, por ejemplo, o las distintas interpretaciones que puede tener las fracciones, ese saber sabio, a eso se refiere ese saber sabio. A esa matemática que no ha sido creada, porque eso es algo muy cierto, la matemática no fue creada para ser enseñada, fue creada para resolver un problema o darle una idea numérica al mundo. Para eso fue que surge la matemática. Y si ven, hay una saga de historia de la matemática, por ejemplo, y es increíble cómo René Descartes es el primero que logra fusionar dos ramas que no tenían mucho contacto, que eran la geometría y el álgebra, y surge lo que se llama la geometría analítica, porque él decía que no era posible que no pudiese representarse las cosas geométricas a través de una fórmula, y es donde surge la geometría analítica, que es parte como histórico, ¿no? Entonces hay que convertir este saber, que es preciso, es riguroso, es cuadrado, es duro, digámoslo así, en una versión didáctica de ese objeto de estudio, sin que pierda su esencia, pero sin que sea lo engorroso del estudio. Lleva una secuencia lógica que es la siguiente. Hay un objeto de saber, un objeto a enseñar y un objeto de enseñanza, que son tres cosas distintas. Para comprender un poco mejor la idea, ¿alguien tiene una duda primero de la slide que está en pantalla? ¿O un comentario? No, Lick, estamos bien. Su silencio me abruma. Ejemplo de esto. Veamos, pues, por ejemplo, la noción de distancia entre dos puntos, según el autor que yo estaba citando. Este fue introducido a la matemática más o menos por 1906 por Maurice Fechet. Ese es el objeto del saber matemático. Y si yo me voy, y les voy a, lo tengo que tener por acá, y les voy a compartir otra cosa. Mientras tanto, solo voy a ver si lo tengo a la vista, a la mano. ¿Dónde habré dejado perdido? Tal vez estás aquí. Ya lo encontré. Cuando se abra se los enseño. Entonces, ese es el saber matemático. O sea, esa es la parte que digamos que se quiere saber. Luego está el objeto a enseñar, que es que en el currículum de nivel medio de nosotros, por ejemplo, aparece la distancia entre dos puntos, tanto en el plano como en la recta. ¿Y qué es la transposición entonces didáctica? Es ese tratamiento que le va a dar el profesor para que eso que es riguroso y que se ve a veces monstruoso, cómo lo traslado para que el chico lo lleve a un saber didáctico. El saber sabio es el saber que manejan, por ejemplo, los conferencistas que van a ver la demostración del último teorema de Fermat, por ejemplo. Pero ahora resulta que usted tiene que enseñarlo porque a alguien se le ocurrió incluirlo en el currículum y le pusieron enseñar sobre el último teorema de Fermat. O sea, ¿cómo pasó esa matemática tan densa a una matemática más escolarizada?
sabiendo que el que creó, por ejemplo, el que demostró el teorema de Fermat, nunca pensó en cómo lo voy a explicar. Y su grupo objetivo de explicar es gente erudita en el área que sabe de lo que va a estar hablando. Entonces, ese es como uno de las cosas que tenemos como situación de profesor, ¿no? Un ejemplo de ello es esto. ¿Cómo enseñamos esto? Proposición, está la versión original y dice la proposición 29 y 30 del libro sexto de los elementos de Euclides en la edición de Raddolt. Dice que permite la solución geométrica de las ecuaciones cuadráticas ax más x cuadrado igual a bc y ax más x cuadrado igual a cuadrado, de forma que generalizan los mismos procedimientos del álgebra del libro 2. Lo que ya está pintado, porque así es como se ve, y la figura está ahí referencial. Ahora, ¿cómo le enseña usted eso al niño? Está en latín, por cierto. Si tratan de entender algunas palabras, están en latín. Y dice, creo que dice que sobre la línea de una superficie de un triángulo equilátero, hay un paralelogramo que parece que colinda con la superficie completa y tienen una línea superficial equidistante. Hasta ahí me quedo más o menos leyendo. Pero vamos al hecho de, este es el saber, digámoslo así, este es el saber sabio que hay que llevar al aula. Otro ejemplo de y no me van a creer de dónde sale, es el libro de Padilla. ¿Han leído sobre el libro de la aritmética de Padilla? ¿No? 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 ¿Nadie es de la antigua? ¿No? ¿Nadie es de la antigua? Ninguno es de la antigua. Olic, todos capitalinos. Los capitalinos. Mire, pues. Bueno. Plantea este problema, dice, elegido el precio medio entre el menor y mayor de todos los diversos, porque así está escrito, que se han de mezclar, se hará la diferencia y que hay del medio elegido a cada uno de otros. Y estas diferencias entre los precios, pero cada uno de los precios de opuestos. Esto es, hace que las diferencias y que carecen del precio medio de los ínfimos. Ponga los extremos y los que se sacarán de los puntos medios a los superiores y ponga como los inferiores. Y cuando los superiores son más que los inferiores, se repite hasta el más inferior, y del caso contrario, los inferiores son más que los superiores, se repite hasta el más superior. Eso era un problema que hay en un libro. Esta es la explicación más o menos de lo que dicen. Padilla da un ejemplo, por ejemplo, da otro, ¿no? De mezclar dos proporciones del precio de A2 y otra de A7. Y hablan de cómo este es el primer libro escrito en Guatemala sobre la aritmética. Y se llama el libro de la aritmética de Padilla, que está en la antigua Guatemala, en el museo. En el museo de la antigua Guatemala lo pueden ir a ver. Cuesta, no se los van a enseñar para que lo ojeen, pero hay una versión que creo que ya la terminaron de digitalizar del libro, que lo hizo el doctor Luis Radford, que es el otro artículo que van a leer, es el artículo sobre ese libro, porque les va a dar un sentimiento de nostalgia y de aprendizaje. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo enseñamos esa parte que no está diseñada, ¿no? Sí, Liliana. Disculpe, ¿y quién era Padilla? Padilla era un sacerdote que vino, para variar, ¿no? Vino con los jesuitas, o los dominicos, uno de ellos dos, que son las dos religiones, son los dos grupos religiosos que vinieron muy fuertemente durante la conquista. Y cuando él viene a Guatemala, resulta que
ya estaba implementada la instrucción, pues en los altos mandos, ¿no? Como siempre, y él decide escribir un libro de aritmética, que es el que usaban en la primaria, o para enseñarle a las personas en ese entonces. Y ese libro, no sé cómo lo encontró Luis Radford, la verdad, está en el artículo. Les recomiendo cuando lean el artículo, lo van a leer, porque habla de la situación que padeció para poder lograr, al encontrarlo, lograr sacar las fotos del libro y poder inclusive escribir un artículo al respecto del libro. El libro, creo que tengo la versión, creo que me la compartió, la versión del libro completa, donde ya está todo el libro. Sí, la mayoría de jesuitas son muy, muy, muy inteligentes. Pues la cosa es que él era un padre y que decide, o sacerdote o religioso, y decide escribir un libro. Y es el primer libro que hay de matemática en Guatemala, que se tiene todavía en físico y que está en proceso de digitalización. Pero vamos al hecho de lo que íbamos, o sea, vean el problema complejo que plantean. Esa es otra cosa que nos ha pasado, ¿no? Que hemos ido reduciendo también el nivel de complejidad por la situación de la misma idiosincrasia guatemalteca, ¿no? De la misma situación de que pues la exigencia del chico, que no hay que exigirle mucho, que pobrecito aquí, que lo de la de allá, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo no estoy de acuerdo en dejar tareas, pero sí creo que puede llegársele a lograr, a desarrollar un nivel de abstracción bastante alto. Entonces, analicemos lo siguiente. Este es un extracto de una investigación y decía que una de las dificultades de pasar de la aritmética al álgebra era esto. ¿Qué comentarios tienen al respecto? Pues fíjese que yo en lo personal lo que le podría comentar es en relación a mi propia experiencia, ¿verdad? Pero como estudiante, no como docente. Yo pienso que en realidad lo de la conceptualización de lo que entendemos los estudiantes depende mucho de lo que entiende el profesor y de cómo lo plantea para que el estudiante lo pueda entender. Porque muchas veces, fíjese que lo último que me pasó ahora este semestre fue hablando con un profesor trabajando con profesores del interior. Teníamos que hacer un taller y íbamos a plantear los conceptos de conductores y aislantes para los estudiantes de bachillerato. Pero a mí me sorprendieron porque ellos tenían como la mejor didáctica un libro de 1968. Pero en realidad esos conceptos han cambiado mucho en los últimos años. Entonces, pues yo traté de basarme en algo más moderno, porque como le digo, por la experiencia, pues eso ha cambiado mucho. Sin embargo, un profesor que estaba en Solola, él dijo que iba a explicar el concepto de aislante, pero él iba a explicar como él lo entendía. Y fíjese que cuando él explicó ese concepto, él decía que el aislante es el plástico que rodea un cable. No del concepto, digo el material. No, esa era la definición que él hizo del concepto. Entonces,
Yo ahí, pues no lo encaré. Sinceramente no me siento en esas condiciones ni en esa posibilidad, pero sinceramente, fíjese que si yo le digo al estudiante, yo le enseño que es el aislante, es el caucho, es el plástico que rodea un cable, él solo eso va a saber que eso es un aislante. Mientras que en realidad lo que tenemos que plantear, o el planteamiento de lo sabio, como usted lo llama, es decir, que un aislante pues depende de la configuración electrónica que tenga el material, porque eso es lo que enseñamos. Pero por eso le digo que estos cambios, para mí en lo personal, dependen de qué hacemos como profesores, qué enseñamos como profesores. Porque si yo no me he actualizado con la conceptualización que a mí me dieron cuando yo estudié y les voy a explicar lo que yo entendí, voy a terminar diciéndoles algo que no es lo correcto, ¿verdad? Entonces yo pienso como estudiante que en realidad dependemos de lo que el profesor estudia, de lo que el profesor entiende. Eso sí es cierto. Por cierto, tema de discusión. O sea, les voy a, bueno, ¿cuál es la definición de un número primo? Que es únicamente en él y dentro de uno. Otra vez, por favor, Oscar. Oscar, digo, Miguel. ¿Perdón? Otra vez, su definición. Que es divisible únicamente, dentro de él mismo y dentro de uno. Únicamente dentro de él mismo y dentro de uno. Por ejemplo, El 17 solo se puede dividir dentro de 17 y dentro de uno. Ajá, el únicamente. ¿Qué le falta a la definición para que cumpla? Porque, por ejemplo, el 8 se puede dividir dentro de 8 y dentro de 1. Únicamente también. No, porque el 8 se puede dividir dentro de 4 y dentro de 2. Pero si yo lo restringo solo al 8 y al 1, ¿cumple o no cumple la definición? No. ¿Qué falta? Que los números primos solo tienen dos divisores nada más. Falta una palabra. Correcto. Ahora complementémoslo. Vuélvalo. Ahora complemente a alguien lo que dijo Miguel con lo que acaba de decir Blanca. ¿Y cuál es la definición de un número primo? Que los números primos son divisores entre uno y el mismo, ¿no? No, acaba de no, mezcle bien las dos referencias. Vamos. Que los números primos tienen solo dos divisores, dentro de uno y dentro de sí mismos. Sí, casi. Le faltó el solo, es la única palabra. A mí se me ocurre, para todo número primo existe únicamente dos números que cumplan en él. Eso se me ocurre. Más o menos. En general, un número primo se define como aquel número que consta únicamente de dos factores o dos divisores, como le dicen en su caso, y que es divisible por él mismo y por el 1. Si yo no digo que tiene dos factores, únicamente dos factores, que es lo que agregó Blanca a la definición de Miguel, yo puedo decir que el 8 sí es primo, porque cumple con ser divisible dentro de 8 y cumple con ser divisible dentro de 1. Dentro del mismo y dentro de 1, cumple con ese mismo factor. Pero al ponerle el término que únicamente tiene dos factores divisibles y que son el mismo y el 1, restringe a que los primos sean solo los que son. Y ahora les voy a hacer la pregunta que me hicieron a mí en una entrevista de trabajo.
Y si alguno alguna vez ha ido a ese mismo lugar a pedir trabajo, les habrán hecho la misma pregunta. ¿Y los números primos, son infinitos o son finitos? Son infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque así como existe porque no se sabe hasta dónde terminan los números, por lo tanto siempre va a aparecer, siempre en la sucesión siempre nos va a aparecer un número primo. Yo Sí. respondería que no se puede determinar todavía. Que no se puede determinar. Sí, Basándome en puede que ser una posible respuesta. no tenemos un patrón de cómo se producen, entonces no podemos saber si se acaban o no, pero sería mi razonamiento. Sí. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que esa fue la pregunta determinante para saber si me contrataban o no. No importaba todo lo que podría llevar en papeles, pues solo esa pregunta que me hicieron fue la determinante para que dijera si sabía o no sabía de lo que de matemática. Y saben, pues porque los números primos tienen un montón de situaciones, hay mucha investigación de los números primos. Pero regresando a lo que estaba, a la frase que está acá en pantalla, esta es una de las cosas que necesitamos hacer cuando vamos a hacer esa transición de la aritmética al álgebra, de irle dejando claro qué es, que vendría siendo lo ontosemiótico, qué significa cada símbolo y qué significado le voy a dar, y para ese momento en específico, porque el X puede significar una longitud, puede significar después, casi no se usa, pero usted puede decir que va a usar X como tiempo, o puede decir que el X va a ser el número de manzanas. Entonces hay que como dar esa definición para poder pasar a esa transición, para que él entienda que lo que se está buscando con el álgebra es hacer que no, por cierto, por ahí leí en algún libro, cuando que estaba buscando esa parte, que decían que una de las definiciones comunes es decir que el álgebra es la generalización de la aritmética, que fue donde leí lo que les decía de que de esta situación de si es no puede ser una generalización de la aritmética porque tiene tiene toda su propia composición como un grupo numérico, como un conjunto numérico, digámoslo así. Entonces, ¿por qué dicen que debería de depender? Sí, Óscar Ortiz. En una ocasión le consulté a un alumno y le pregunté, ¿me puede definir usted qué es álgebra? Sí, profesor, álgebra es cuando uno agarra la matemática y le mete la X, la Y y la Z y hace operaciones con ella. Y me quedé callado porque no supe si darle o no darle la razón, porque parcialmente tiene razón y parcialmente estás altamente equivocado, pero yo creo que fue a raíz de la mala conceptualización que el maestro tuvo al inicio al darle este tipo de definiciones. Y descubrí que muchos alumnos manejan la misma idea de que matemática es X, Y, Z, y estoy descubriendo que se debe a que nosotros como docentes, en nuestro paradigma de dar clases y utilizar los mismos libros, nos enfocamos en siempre utilizar las mismas variables, y entonces nosotros mismos en la acción tergiversamos el concepto de álgebra, porque no nos ampliamos a toda la gama posible que tenemos de opciones, y que no precisamente siempre van a ser letras, sino pueden hacer otro tipo de símbolos. Entonces, ampliar el concepto de álgebra dentro de nuestra mente nos va a permitir también proyectarlo en las actividades que hagamos con los alumnos. Exacto. Y les voy a compartir algo que es algo que tengo que seguir terminando de pulir, pero esto es algo que nos falta hacer. ¿Alguien sabe el origen de los números complejos? Mire, a mí me lo contaron una vez, pero no sé si sea así. Ajá. A ver qué le contaron. Que una vez un matemático, y no me acuerdo de su nombre, ¿verdad? Que quería darle solución a x cuadrado más 1 igual a 0, y que en una de esas no trataba de, o sea, no le quedaban como que los números, ¿va? O sea, no le coincidía.
Entonces en una de esas que se echó una sofumada ahí, y entonces ahí dijo que la raíz cuadrada de -1 es una i. A mí así me lo contaron. No sé si se... Se nos resumieron bastantito la historia, pero cuando termine, les voy a, solo imagínense, yo llevo casi 18 páginas. Históricamente, se debe de analizar un objeto matemático, se debe de analizar desde 4 ambientes. Su parte algebraica, su parte analítica, su parte geométrica y su parte formal. La parte algebraica es propiamente de donde surgen sus raíces como cantidad. La parte analítica tiene que ver mucho como cómo se llega a generalizar ese proceso. La geométrica es cómo aparece su representación y la formal es la que le da toda la construcción al mismo número, al mismo sistema. Y resulta que los números complejos aparecen desde antes. El primer momento que aparece un número complejo aparece acá, en este fragmento, que es un fragmento de un papiro matemático en Moscú en 1850 a.C., donde este señor Suez, en el 2016, se da cuenta que parece que hubo alguien que Herón de Alejandría resolvió un problema que era el problema de esta pirámide truncada y llegó a esta solución. Eso le estoy diciendo que fue en siglos antes de Cristo. No dan fecha porque no hay un dato. Pero resulta que el traductor, por decirlo así, porque el traductor que hizo el transcriptor, mejor dicho, se saltó el número, omitió, pero desde aquí aparece la primera vez que una solución que tenía una solución negativa como respuesta. Y entonces, por alguna razón, alguien omite la respuesta hasta que aparece en otros libros, como por ejemplo los hindús como Mahira o como Braskan, que afirman que no existía la raíz cuadrada de un número negativo, porque se recuerdan que la matemática al principio tenía mucho que ver también con la cosmovisión y tenía mucho que ver con la situación. Y este es famosísimo, por ejemplo, que ustedes conocían a Tartaglia, que su nombre verdadero es Niccolo Fontana. Tartaglia no es el que tenía problemas para hablar, que era tartamudo. Sí, y correcto. Y que debido a su tartamudez, se utiliza ahora el concepto precisamente de tartamudo debido a la... Ajá, pues él de apodo tenía el término de Tartaglia y resuelve él, es una de las primeras, él descubre la solución de la ecuación de tercer grado, por ejemplo, de una ecuación cúbica, pero como en la historia siempre viene alguien que él no compartía sus escritos y viene este señor Cardano y resulta que pues lo tima de alguna manera y se conoce la solución de la ecuación de grado 3 como la solución de Cardano, como pasa con muchas cosas. Y llegan a la solución de una ecuación de grado 3, que debería de llevar el nombre de la persona que realmente lo hizo, pero como en la historia siempre pasa, ¿no? Hay alguien que se encarga de timar a otro y pasa esto, ¿no? Y así aparecen problemas históricos donde va apareciendo el número complejo, pero lo van negando en la historia. Hasta que, pues, en el camino, porque me quedé como a mitad de la historia esta, alguien llega y logra encontrar que sí existe, que tiene que existe tiene que existir un valor que dé respuesta a esas raíces de -1. Entonces, la historia matemática es otra de las cosas que no se dan y no se cuentan en clase. Y es una buena manera, por ejemplo, de arrancar un tema, principalmente si es álgebra, si es de álgebra,
porque pareciera que las cosas que se ven de álgebra pareciera que son tan simples, pero llegar a la comprensión de esos temas ha implicado muchos años de historia y muchas personas que han metido mano para llegar a eso, no digamos el concepto de cálculo y otros conceptos más complejos. Esta es otra parte importantísima que debe de anotarse, la parte de la historia de la matemática, y para eso tienen que leer de historia de la matemática, para poder comprender y poder contarles, como decía alguien, yo no fue aquí, creo que fue en alguien que dice que llegó a un congreso o fue ustedes, creo que el que me contaron, creo que sí, creo que fue Ortiz, creo que fue Oscar, el que contó lo del congreso del señor que llegó a contar la matemática como una historieta, ¿sí, verdad? ¿Sí fue aquí o no fue aquí? ¿O fue en otro lado donde me lo contaron? Bueno, la que es que el señor llegó a contarlo como una historieta para encantar a los chicos y que fueran más amantes de la matemática. Muy bien, les voy a dar 10 minutos para que contesten la pregunta que está planteada ahorita en Classroom. Dice, responda a la siguiente pregunta. Ya una persona contestó, y lean las respuestas de sus compañeros, pueden editar sus respuestas, y quiero que discutamos sobre eso. Contesten la pregunta, por favor. Ahí en Classroom la contestamos. Sí, contéstela ahí, por favor. Bueno.
Liz, perdone una pregunta. Sí. ¿Cómo era el libro que nos mencionaba hace rato? De Padilla, creo que era el nombre del señor. Ah, sí, aritmética de Padilla. Aritmética de Padilla. Sí. Ese dice que está digitalizado. Creo que el doctor Luis Radford lo logró digitalizar, pero no recuerdo si ya lo compartió o todavía no. Ay, ay, ay. Ok, lo voy a buscar, ojalá lo encuentre. Si no, va a echarse una vuelta a la antigua, pero está en latín. Y él creo que no solo lo iba a digitalizar, sino que también iba a hacer otra cosa con él. O sea, iba a lograrlo, como traducir, digámoslo así. Sí, pues, excelente. Fíjese que yo he logrado conseguir algunos libros de escritores guatemaltecos de años anteriores, más o menos ¿de qué fecha le estaría yo hablando? Pero son ahí como como por la época tal vez de la revolución, más o menos. Ajá. Escritores de esa época, de la época del doctor Juan José Arévalo y todos estos grandes personajes. Y de verdad que es una calidad y una profundidad de pensamiento que tenían estas personas increíble. Yo he conseguido algunos libros de esa época en cuestiones de literatura, me parecen muy, muy interesantes. En físico los tiene. He conseguido algunos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La moral razonada. Es un libro que escribió el señor que era ministro de Educación en tiempos de... no me recuerdo, pero creo que fue en los 10 años de Primavera Democrática. El señor que estaba en el cargo en ese entonces escribió un libro muy bueno que se llama La moral razonada. Y él explica ahí cuestiones de moral, ¿verdad? De cómo se le debería enseñar a los niños. Y él precisamente lo hace para eso, ¿verdad? Para que se distribuyera en las aulas del país de ese entonces. Pero obviamente usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Se pierden esos libros. Yo de veras soy de la idea que deberían de lograr, no sé, alguien, si en algún momento yo logré conseguir una copia y no está completa porque creo que son 2 tomos y yo solo tengo uno. Y hay libros muy, muy buenos de ese tiempo. Lo que me llama la atención es, y quisiera que tú me sacara de una duda, si esos libros son tan buenos, ¿por qué en las tesis se les pide a los estudiantes que solo consulten libros de 5 años de antigüedad? Ah, pero es que eso depende. Lo que pasa que si por ejemplo si usted quiere, por ejemplo, citar a Beccaria, Beccaria es una de las primeras personas que habla sobre las penas. Su libro se llama Las penas precisamente, pero es un libro de 1800 y algo. Hay ediciones, o sea, hay impresas, pero que son reimpresiones del libro, pero el libro original es de 1800 y algo. Pero supóngase así, si hay un término que no lo consigue con alguien que sea más reciente, entonces sí puede utilizar a ese tipo de autores. Por ejemplo, usted va a citar algo de Newton, no va a poner lo que dice un libro actual de Newton si probablemente va y consulta la versión original del libro de Newton, por ejemplo. Entonces, cuando son temas que hay autores que han hablado más recientemente de él y no hay forma de obtener esa información más que de alguien que es muy antiguo, entonces supóngase que si yo quiero citar por dar una idea, el libro del doctor Oscar Hugo, donde habla de la carrera docente y la parte técnica, no hay nadie que haya hablado del libro de él antes. Entonces, no hay otro autor y ese libro ya tiene
en su haber, bueno, pues yo creo que ni fecha le puso, tiene 2011, o sea, ya tiene 9 años el libro de que salió. Y no hay otro libro que hable de ese mismo tema. Okay. En ese sentido sí se puede, ¿no? Siempre y cuando no haya un autor que actualmente hable de lo que usted quiere citar, sí puede consultar un libro más viejo. Lo que pasa que lo que se busca es que sean cosas recientes porque las cosas van cambiando y demás. Muy bien, ¿ya terminaron de contestar toda la pregunta? Clic. Ya, muy bien. Ya. Bueno, ahora discutamos sus respuestas. Yo no las he leído. Ahora discutamos las respuestas. ¿Cómo lo recuerdan ustedes? A mí porque me mandaban a la tienda a comprar pan. Entonces mi abuelo me decía, mira, te voy a dar un billete y vas a traer tanto de pan y te tienen que dar tantas fichas de esto, tantas fichas de lo otro y tantas fichas de lo otro como vuelto. Y en algún ratito él se puso conmigo y me puso un billete y me dijo, mira, este billete es lo mismo que si juntaras esta cantidad de fichas de a 5 o que si juntaras esta misma cantidad de fichas de a 10, a ver, suma 10 más 10 más 10 más 10, te va a dar 100. Esto es igual a un quetzal, mira, y así sucesivamente me iba comparando las monedas, pero él empezó de lo más fácil, me ponía las de a 25 y después me ponía cuántas de a 25 equivalía a una de a 5, cuántas de a 5 equivalía a una de 25. Entonces me mandaba con monedas y con billetes a traer pan, pero la clave no fue en la primera explicación, sino yo creo que en el ir todos los días a traer el pan y que cada día era una cuenta diferente, ir a traer azúcar, ir a traer cosas. Me recuerdo que a los 6 años yo hacía los mandados en mi casa, entonces poco a poco me fui familiarizando, aún sin saber contar y sin haber pasado el proceso formal de escuela a los 6 años. Entonces eso me despertó mucho la comparativa y sin saber nada, pues, o sea, entender que era un 1, que era un 10, sino que simplemente ver el tamaño de la ficha. Ya conforme iba avanzando en la escuela de párvulos y primero, pues entendí más fácil la situación sin saberlo, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un proceso razonado, sino que voy a la experiencia de vivirlo. Miguel, ¿cómo lo aprendió? Pues yo me acuerdo que una vez me dijeron, ¿verdad? Porque me agarré un billete de la bolsa de mamá y yo lo rompí, pero era un billete como de 50 más o menos. Y primero regañada, y yo le dije que para qué me alegaban por un pedazo de papel. Entonces me dijeron que ese pedazo de papel tiene valor, que si yo me voy a comprar comida con ese pedazo de papel, yo doy el pedazo de papel y me van a dar un producto, ya sea, o cambiar algo por ese pedazo de papel. Yo sí lo aprendí. Ya. Juan. Tal vez por curiosidad de estar viendo cuando tenían que hacer presupuesto en mi casa o querían pagar algo. Entonces yo miraba cómo tenían que llegar a cierto número juntándolo con colores diferentes y entonces ya uno va sumando los números que traen estos colores. Pero esencialmente sería por observación. Muy bien. A ver, Astrid. Ay, disculpe. Sí, fíjate que yo porque siempre era como de niño, ¿verdad? Uno tiene el afán de comer muchas cosas, entonces yo veía que mis hermanos mayores pues compraban y entonces ya sabía que en un quetzal pues yo me compraba una tortita y un refresco, ¿no? Y entonces de esa forma fui reconociendo, ¿verdad? Que ese quetzal pues tenía cierto valor y qué cosas podía comprar, ¿verdad? Casi como la mayoría de todos los que hemos participado, creo que tenemos esa misma experiencia. A ver, Evelyn. Yo,
pues lo que hacía era que me memorizaba las caras de las personas, porque, o así como el color, ¿va? En el caso de los billetes. Entonces yo sabía que, por ejemplo, el verde pues era un quetzal, el cafecito era un billete de 50 centavos, y yo sí tuve, ahí sí que familiarizarme bastante porque yo, ¿cómo se llama? Fui ahí sí que a estudiar muy chiquita, entonces yo quería comprar mis propios dulces, ¿verdad? Y como decía Oscar, también mis papás me enseñaron así como que, mira, estas 4 fichas de 25 y que tiene una como indígena, es que equivale un quetzal, ¿verdad? Y así 2, 50 centavos, y de ahí las fichas de a 10, que el monolito que tiene ahí, y así, y que el arbolito eran 5 centavos, y así me fui asociando bastante, y con los dedos, ¿verdad? Yo decía, a cada dedo le asignaba, por ejemplo, un valor, depende de la ficha que tenía, ¿verdad? Digamos que si era de a quetzal, sabía que eran 4 de 25, ¿verdad? Y así. Pero Bueno, sí, sí, cuando usted fue divertido. ya estaban los de Quetzal, ¿verdad? Sí, ya para 1996 usted ya estaba grandecito. Entonces sí le creo que Ay, lo tan de- malo. No, Estoy usted joven todavía. sí, todavía está joven, pues por eso me quedé así como de lo de Quetzal. Sí, pues sí fue en el 96. Blanca. Yo aprendí también por medio de relación al observar, y me recuerdo de que me daban una moneda de quetzal, iba a la tienda y preguntaba qué era lo que me alcanzaba en ese quetzal, ¿va? Entonces, pienso que fue por observación y relación. Ujú, muy bien. A ver, Liliana. Pues fíjese que yo en realidad creo que a mí me explicaron mis papás o los profesores en mi tiempo, me dieron los conceptos de qué era el dinero y cómo eran las monedas y toda esa relación, pero en realidad pienso que cuando yo aprendí a utilizarlos fue en el uso cotidiano, pues cuando uno le surge la necesidad de comprar. En el caso de unos niños, pues comprábamos caramelos o comprábamos alguna cuestión que quería usted comer, pues porque en tiempos juveniles eso es lo que uno busca, ¿verdad? Entonces, yo creo que aprende uno de la práctica, de la necesidad, pues porque quería yo comprar algo y entonces ahí andaba haciendo las cuentas de para qué me alcanzaba. Muy bien. A ver, Víctor. Buenas. Hola, Víctor. Yo recuerdo que era más como que por trueque que aprendí a relacionar las cantidades con el dinero, porque como mi mamá tiene un negocio, entonces recuerdo yo que de pequeño pues había una señora que le pedía así crédito. Entonces ella también tiene su negocio, entonces por ejemplo que ella gastaba 10 quetzales, ¿verdad? Con mi mamá, y tal vez ella quería un producto que tenía la señora y que costaba 12, pongamos. Entonces me decía, agarra ahí en la cajita lo que hace falta para que quedemos cabal. Entonces me recuerdo de ese meme, ¿verdad? De la muchacha que todos los cálculos que pasaban por su mente, ¿verdad? Porque con 6 años se hacía un poquito difícil, entonces siento yo que aprendí a relacionarlo así, como con otras cosas que tenían ese valor. Gracias, Víctor. A ver, Sergio. Yo creo que aprendí por cuánto me alcanzaba con una moneda. Me recuerdo que cuando me iba a la escuela, me daban un quetzal.
y entonces lo único que podía comprar era un refresco, de esos que le decían de chiquitos. Un pan nada más era lo único que podíamos comprar, o un risito. Entonces, yo creo que así fue como fui aprendiendo el valor del dinero, ¿no? Porque era por lo que era por lo que me alcanzaba a comprar. Muy bien, gracias, Sergio. Oscar Pérez. Sí, igual que los compañeros, el aprendizaje del dinero se da conforme uno lo use. Y también yo recuerdo mucho, estaba pensando en eso, que yo aprendí también que el dinero se obtiene conforme se trabaja. Porque recuerdo muy bien que mi papá compraba bastante para la casa cuando tenía bastante trabajo. Y de la misma manera, cuando no tenía mucho trabajo, pues era menos lo que se compraba. Pero uno va aprendiendo que conforme se trabaje, así se gana y así se gasta también. Recuerdo también que aprendí que los billetes pues tienen distinta denominación y algunos valían más que otros antes de saber los números propiamente. Porque recuerdo muy bien que yo siempre iba solo a la tienda, pero cuando me mandaban con un billete grande, alguien me tenía que acompañar porque podía perder ese billete porque valía mucho. Entonces pues yo ya tenía la idea de que cada color del billete pues significa algo y que le da la posibilidad de comprar poco o de comprar mucho. Porque si eran solo monedas o billetes de quetzal, pues no había problema que lo perdiera, pues, aunque no era lo correcto. Un billete de a 20, por ejemplo, sí era complicado perderlo porque ahí sí se podía adquirir mucho. Pero es con eso, pues, con el uso de la moneda misma. Ya. Lorena. Lorenita. ¿Qué tal? Pues la verdad es que a mí mis papás como tuve la dicha de que mi mamá era conmigo desde pequeñita, entonces con ella nos poníamos a jugar, porque sí teníamos billetes así falsos, entonces jugábamos que al banco, que al supermercado, así con las muñecas, entonces fui aprendiendo como el valor que cada uno tiene, y cuando, digamos, íbamos a comprar o algo así, entonces digamos, me daba un quetzal o 50 centavos y el de la tienda también era como decir qué puedo comprar y entonces fui aprendiendo para qué me alcanzaba a comprar. ¿Así? Muy bien. Gracias, Lorena. A ver, Anabela. Yo. Es que como dijo Ana, entonces me quedé así como, ¿será que soy yo o será que no soy yo? Pues casi que lo mismo que dicen los compañeros, de que pues a mí mi papá siempre me exigía bastante lo de aprenderme como el valor de cada billete, porque pues cuando yo era chiquita en aquellos tiempos, todavía habían billetes de a quetzal y de 50 centavos, entonces pues billetes me daba y me llevaba y me decía para que me alcanzaba. Y luego de que me empezó a enseñar todo eso, con ese mismo concepto de, por ejemplo, que en un billete de a un quetzal eran 4 monedas de 25, con ese mismo concepto me fue enseñando cómo a sumar y a restar. Si tenés un billete de quetzal son 100 centavos, me decía, por ejemplo, y entonces, ¿cuánto es si te doy 50 más? ¿O cuánto es si te quito 50 centavos? Entonces, con ese concepto del dinero, él me fue enseñando a sumar y a restar, pero como le digo, con esos valores. Así fue. Novela. Carla Burrión. Pues creo que igual que los demás, mi mamá tenía un negocio y pues por la curiosidad fue aprendiendo cómo utilizar el dinero más que todo. ¿Solo así? Sí, es que estaba chiquita, ya no me acuerdo bien. Está bien. A ver, pues. Mari, ¿recuerda cómo aprendió usted el significado de entender el significado del dinero? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Igual como algunos de los compañeros, mi mamá tenía negocio, ella era comerciante y cuando yo era pequeña, pues ella me llevaba a todos lados a donde ella iba. Entonces iba mucho a la terminal y ahí hacían intercambios, trueques, te debo, me debes, te pago con esto, como decía el compañero Víctor, ¿verdad?
Entonces me creó mucho la inquietud del manejo de dinero. Entonces cuando tenía como 4 años, le dije yo, mire, y esos billetes, ¿por qué se llaman billetes y para qué sirven? Entonces ella me dijo que ese era el dinero, que era una forma de intercambio y como tenía pues sus billetes, pues, obviamente por el negocio, entonces ella me fue enseñando, ¿verdad? Que ese es un billete de 100, ¿verdad? Porque en mis tiempos no habían de 200. Entonces, que era la denominación más grande. Y me decía, bueno, este es el más grande. Y después todos estos, el azul, el anaranjado, el verde, el cafecito, que era el de 50 centavos, ¿verdad? De Tecumán. Y ella me iba diciendo que eran como partes. Y que si yo tenía, supóngase, 2 anaranjados, que eran de 50, hacían uno de 100. Que si tenía 5 azules, que eran lo mismo, eran equivalentes, solo que los otros eran pedacitos y que por eso los estaban dividiendo por colores. Interesante. Y con las monedas lo mismo, ¿verdad? Porque también en mis tiempos todavía habían centavos. Entonces, con un billete de quetzal me enseñó las subdivisiones de las monedas. Y es muy funcional para los niños, porque en su momento yo lo apliqué y rapidito me entendieron no solo el valor del dinero, sino lo que era una fracción de. Muy bien. Wendy. Wendy Vázquez, por si piensas. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Wendy. Pues en mi caso, a mí siempre me ha gustado ahorrar, o siempre he tenido, no sé si es maña o no, ahorrar. Entonces, en Eso cierto nunca puede momento ser a mí me maña. gustaba comprar algunas cosas. Y entonces yo le decía a mis hermanos que cuánto costaba cierto objeto, y ellos me decían de que debía aprenderlo yo porque no siempre me van a estar diciendo ellos. Entonces empecé a asociar, creé yo misma mi asociación de los colores con respecto a cada billete. Conocí los de 50 centavos, los de a 5, y hasta después que cambiaron los de a billete de quetzal, que son ahora los verdes. Igual las monedas las asociaba de ese modo también, pero fue porque al momento de yo querer comprar algo y no siempre iba a tener a mis hermanos para que me dijeran cuánto valía cada moneda, entonces empecé esa asociación. Muy bien, gracias, Wendy. Griselda. Me llegó el... Pues yo no puedo decir que mis hermanos o mi mamá me ha enseñado porque yo crecí de otra forma y usted conoce un poquito la historia, ¿va? Pero desde chiquita tuve que trabajar muy duro y cada vez que pues iba a trabajar, lo primero que preguntara, ¿y cuánto me va a pagar, va? Me decían 5 quetzales y así fui creando la noción de eso y pues iba a la tienda y llevaba cosas a la casa, pero así fue como lo aprendí, más que todo escuchando a la gente de la calle y viendo los billetes que me daban en la tienda. Ya, muy bien, gracias. Johanna. Está comiendo, creo. Sí, como que siempre me pregunto dónde está comiendo, porque solo una vez ha participado en toda mi clase, creo. Hola, Lick. Hola, Johanna. Em, De comer, le quitaron desde el comedor. Mira, te están hablando. no, es que se me va la señal un poquito aquí donde estoy. Bueno, cuéntanos, ¿cómo aprendió? Pues exactamente, no recuerdo la verdad, pero sí recuerdo que siempre desde pequeña mi papá me ha dado dinero y él es el que me ha enseñado esto del ahorro. Y pues yo creo que con eso aprendí porque me gustaba tenerlo así ordenadito, como las monedas más chiquitas, las más grandes y los billetes por colores. Y ya luego poco a poco, pues como dicen los compañeros, ¿verdad? Uno los va aplicando y con la experiencia pues uno va aprendiendo y así. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿alguien ha pensado cuál fue el proceso mental para pasar de entender que el número 5 era un billete morado? ¿Cuál es ese proceso mental que se lleva a cabo? ¿O cuál es el proceso mental para saber que 5 billetes verdes
equivalen a un morado y que 4 morados equivalen a un azul y que 5 azules equivalen a un naranja y que 2, bueno, es que café y 2 naranja equivalen a un café y que una moneda es equivalente a un quetzal. Hay un Todo ese detalle proceso aquí, mental. Lick. ¿Ah? A mí en ese caso tuve la suerte de que nos pusieran a jugar Banco Poli mucho aquí mis primos y mis hermanos. Y comprábamos los billetitos de fotocopia. Y sí, en aquel tiempo se conseguían también reproducciones de billetes y los utilizábamos y inconscientemente, preguntando con los amigos o a los papás o cualquier gente, iba uno relacionando el valor de cada uno. Y en el juego de Banco Poli nos poníamos a hacer esas equivalencias, nos ponían a jugar con los grandotes y ahí uno viendo y participando iba aprendiendo. Muy bien. Bueno, ¿por qué la pregunta y por qué la actividad de preguntarles eso? Porque ahora tienen que pensar ustedes cómo aprenden sus estudiantes un lenguaje. Y ese lenguaje es el álgebra, porque al final de esto se trata el curso de didáctica de la aritmética y el álgebra. Ahora es cómo traducen ese aprendizaje que ustedes lo vivieron, algunos con estrategias muy comunes y unas muy particulares, como la de Evelyn, que dependiendo de lo que tenía, así lo asignaba en los dedos. ¿Cómo le hacen para transformar esa idea que se maneja de casa, en el caso del dinero, cómo manejan ahora esa idea que es el constructo algebraico? ¿Cómo van a pensar esa situación de que el estudiante entienda el concepto que implica detrás de decir X? Ando buscando un terreno de área X cuadrado. O sea, ¿cómo va a ser cómo es ese proceso mental para llevarlo ahí? Y traten de pensar cuál es ese proceso mental. Yo hice la experiencia con unos estudiantes porque estábamos creando material didáctico para en la universidad que estaba trabajando sábados para niños con discapacidad. Y el difícil fue cómo pasar del concepto de número al concepto de dinero. Porque el número usted lo cuenta por lo general con cosas iguales, ¿no? Va contando 1, 2, 3, 4, 5, frijol, arroz, lo que sea. Lo cuenta todo con cosas similares, ¿no? Pero después, ¿cómo le hace para enseñarle al niño, o sea, ya al estudiante, y en el caso de niños con alguna discapacidad, que fue para lo que se estaba trabajando los recursos inmateriales, cómo le hacían para que entendiera el concepto de dinero? Porque el objetivo era crear material que les permitiera en un futuro incorporarse a una vida laboral con hasta cierto grado de discapacidad, ¿no? Porque no se puede en todos los casos, pero por lo menos los que tenían una discapacidad aproximada para poder incorporarse, ¿cómo enseñarle ese concepto? O sea, ¿cómo le enseña a usted que esa transformación de que cinco monedas doradas te hacen un billete? O sea, ¿cómo convierte ese proceso mental de un objeto que es abismalmente distinto a otro objeto que resulta siendo papel? Piensen en ese proceso y para que les dé una idea entonces de cómo pueden pensar en llevar a cabo el proceso de lo que ustedes quieren hacer. Para que les dé una idea de cómo trabajar en sus secuencias. En la media hora que nos queda de trabajo es para que adelanten en sus secuencias y me pregunten si tienen dudas de ellas. Ya empecé a leer las fichas de algunos porque no había tenido el espacio para poder sentarme a leerlas. Ya empecé a leerlas y a hacer observaciones y pregunten
o si ya hicieron algo y quieren mostrarlo, lo podemos discutir entre todos, decir, mire, yo ya hice esto, ¿cómo lo ven? O cosas como esas. Pero ahorita necesito que aprovechen esta media hora, por lo menos, a trabajar en su momento de inicio. Sí, sí, Oscar. Gracias, Rick. No solo para ver si le podría dar revisión a la mía. Lo que pasa es que yo no seguí trabajando porque quisiera ver si fuera la tesis. ¿Qué manda? Ustedes trabajen como que si fuera la tesis. No se preocupe tanto a esperar a mi revisión porque si no se va a retrasar mucho. Pues yo ya tengo la primera parte. ¿Ya La hizo ficha, sí, la ficha yo la hice siguiendo los lineamientos que usted nos indicó sí, ahí vi que algunos y sí le comprendí la parte inicial, pero solo quisiera una retroalimentación así general. ¿Ya subió usted su parte inicial? Ya la tengo subida desde el jueves. Voy a ir al suyo específicamente entonces. Si me hace gran favor, así yo continúo trabajando, porque solo quiero tener el panorama de si voy en buena línea para seguir haciendo lo demás, o lo cambio desde ahí porque no quisiera cambiarlo o seguir trabajando sobre algo que no es correcto. Gracias. Muy bien. Yo también estoy en ese caso. Yo también estoy en ese caso, licenciado, porque yo ya subí mi ficha y la parte inicial. Entonces, ahora lo que quiero arrancar, bueno, ya lo inicié, la parte del momento, el siguiente momento. Yo ahí quisiera hacerle una consulta. Sí. Porque de lo que estaba revisando, tenemos en la secuencia vamos como acción, formulación, validación, institucionalización. Y ahí termina. Y tenemos esas son las 4 secuencias que tengo que hacer para cada momento. Pero tenemos un momento de inicio y un momento de desarrollo. Y ahí tengo dudas si hay un momento final o cuáles son los momentos que se tienen que incluir, porque de lo que yo pude entender solo son 3 momentos, ¿verdad? La didáctica general son 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Ahora, desde la teoría de las situaciones didácticas, un momento de inicio, un momento de formulación, uno de validación y un momento de institucionalización. Entonces, por cada momento, o sea, tiene que hacer, digamos que solo va a ser una secuencia de inicio al cierre, son 12 actividades, digámoslo así, que van enlazadas. O sea que yo ya hice el momento de inicio, entonces ahora el momento que me toca que seguir no es el momento de desarrollo, lo que es el momento de formulación. Exacto. O sea que dentro de la secuencia tengo que volver a seguir las mismas secuencias con los momentos. Exacto. O sea, dentro de las... Cada momento tiene que llegar a su ciclo completo. Momento de inicio, desarrollo, cierre. Pasa al momento de inicio. Okay. Ya pasa al momento de desarrollo. Si va a llegar hasta ahí, si usted solo va a decir, yo quiero solo una situación didáctica para iniciar el tema. Entonces, si usted ya hizo su momento de inicio, desarrollo y cierre del momento de inicio, en la ficha solo dice usted cómo debería según usted sugiere, podría seguir desarrollándose el tema. Pero usted lo sugiere. Ya. No, yo lo que consideré fue el momento de inicio, que ya se desarrolla, que es el que estoy trabajando, que en el momento de desarrollo es cuando... Deme un minuto. Ya estoy entrando con que el estudiante ya va a hacer
el desarrollo del tema en sí, ¿verdad? Que le voy a preguntar cosas en relación o voy a hacer la actividad en base del conocimiento que quiero darle. Una actividad en base del desarrollo que quiero darle y siguiendo la misma secuencia: acción, formulación, validación, institucionalización. Y luego ya voy a hacer el momento de cierre, que es un momento lúdico. Pues sí, solo son 2 hojas, solo es una hoja su momento de inicio, ¿verdad? Oscar. ¿El mío? No, el de Oscar, el Ah, que no. usted era el que iba leyendo mientras que la escuchaba. Perdón, licenciado. Que con el suyo es una hoja, ¿no? El momento de inicio solo es el momento de acción, la situación acción, ahorita solo lleva una hoja, ¿verdad? Sí. Sí, me parece interesante. Sí, está bien. Solo, cuando llegue a la formulación, vamos a ver. Por el momento me parece bien su tarea. Este es el de inicio, entonces. Ahorita que me corresponde exactamente, es que yo me perdí con los términos que está utilizando, A acción, ver, formulación y todo les eso. voy perdón. les voy a hacer, a ver, espérenme. Porque yo sí tengo la idea de cómo lo voy a seguir, pero no sé exactamente qué nombre recibo. A ver. Solo denme un minuto. Miren, pues, esto es así. Les voy a hacer un dibujo. El ciclo lógico desde la pedagogía es que usted aparca y aparece un momento de inicio, ¿cierto? Luego, usted viene y forma un puente, y en este puente aparece un momento de desarrollo, ¿cierto? Y luego de ese momento de desarrollo aparece un momento de cierre. Y se acabó el ciclo. Dentro de este momento de inicio, desde la teoría, esto es desde la teoría que se denomina una situación de aprendizaje. Esto es desde la teoría de una situación de aprendizaje. Toda situación de aprendizaje lleva esos 3 momentos, obligadamente. Si le falta un momento a esta situación de aprendizaje, no se cierra el ciclo de aprendizaje. Ahora bien, usted puede trabajar la situación de aprendizaje desde distintas vertientes. ¿A qué me refiero? Puede trabajarlo. Aquí lo voy a reducir un poco. Voy a hacer una lista. Puede trabajarlo desde la pedagogía en general. Y o lo puede trabajar desde una teoría de la educación matemática.
De la pedagogía general, ¿qué puede sacar usted? Voy a pasar al otro lado. Voy a pasar por acá. Por aquí. De la teoría de la pedagogía general, usted puede sacar el trabajo colaborativo, puede sacar el trabajo cooperativo, puede trabajar por proyectos, puede trabajar de forma con estrategias lúdicas, puede trabajar, por ejemplo, por situaciones problema, después vamos a ver qué es un problema, puede trabajar, por ejemplo, por descubrimiento, puede trabajar, por ejemplo, no sé, ¿cuál me faltaría ahí? Creo que en general, y puede trabajar por clase expositiva. ¿Sí? Y entonces usted viene y dice, yo voy a hacer mis 3 momentos en una clase expositiva. Les digo qué voy a dar, se los desarrollo, los pongo a ejercitar y con eso evalúo. Este es el ciclo de aprendizaje. Una situación didáctica tiene su propio ciclo. Y consta de que es desde una teoría de la educación matemática, que ya les subí la presentación para que la pudieran ver. De la teoría de la situación matemática existen distintas ramas para abordar el objeto matemático que se quiere desarrollar. Yo les dije que íbamos a trabajar con como cuestión obligada para que todos aprendieran por lo menos a hacer en una teoría. La teoría de la situación didáctica parte en 4 momentos. Un momento que es el momento de acción, un momento de formulación, un momento de validación y un momento de institucionalización. Entonces, yo puedo decir que voy a hacer estos 4 momentos aquí, en el inicio. Estos 4 momentos aquí también, en el desarrollo. Y estos 4 momentos aquí, en el cierre. Puedo decirlo. O yo puedo venir y hacer lo siguiente. Venir y decir, no me sale, yo creo que a mí no me queda así. Yo creo que lo puedo enlazar muy bien con este. Estos 2 me van a servir para llegar a este. Y este último me va a servir para llegar a este. No sé si ahora le queda más clara la idea. Sí, sí está mejor así, porque de hecho yo en la parte del cierre lo miraba más como un proceso de institucionalización, porque, por ejemplo, en mi caso, yo considero que es apropiado en lo que yo estoy desarrollando. El cierre yo lo planteo con la conclusión del profesor y el trabajo las opiniones de los estudiantes de cómo realizaron el momento de desarrollo a través de un juego, ¿verdad? Entonces, así como, por ejemplo, como me acaba de hablar Lilian, sí, es Lilian, ¿verdad? ¿Qué manda? Sí, Liliana. Es que estaba viendo si hiciera su nombre. Así como me acaba de Liliana, entonces, ella, aparte de que ustedes esta es la que yo los estoy casando obligadamente y positivamente de forma hegemónica, porque consideré que podría ser la que es un poco más común al trabajo que se hace por lo general. Y de estas de acá, de aquí, ustedes van a elegir con cuál van a trabajar
junto con esta. Esta es desde la situación propiamente de, desde la situación didáctica de la teoría, pero entonces era lo que yo les decía. Ahora, ¿con cuál va usted a amarrar? Lo voy a hacer con amarillo. ¿Con cuál de todas estas usted va a amarrar? Por ejemplo, yo voy a hacer un juego en el inicio. Entonces, mi actividad de inicio la voy a amarrar con una situación-acción que va a hacerse a través de un juego. Todo mi desarrollo lo voy a hacer por medio de situaciones-problemas. Entonces, mis validaciones y formulaciones, si yo lo voy a meter únicamente aquí, tienen que ir enfocados a responder a la situación-problema. Y yo el cierre lo voy a hacer con una clase expositiva, lo cual no debería de ser. Entonces yo voy a institucionalizar a través de una forma expositiva. Y amarro las dos teorías. Lo que dice la pedagogía general con lo que dice la didáctica de la matemática. ¿Me entienden esa parte? Que no necesariamente tiene que cambiar por cada estrategia. Puede ser que yo diga que voy a hacer todo desde lo lúdico. Entonces, todas estas 4 fases me van a generar juego. Supongamos que yo quiero enseñar lo de la moneda, lo que estamos hablando, el significado del dinero. Lo voy a hacer a través de pedagogía. Desde la pedagogía general voy a utilizar la estrategia de lo lúdico. Entonces voy a hacer mi actividad de acción, formulación, validación e institucionalización utilizando el banco POLIP. Entonces yo busco cómo armo una situación didáctica que utilizando como recurso lo lúdico, que aquí faltó la gamificación, que es otra cosa, que es otro relajo, lo lúdico, cómo voy a hacer mi situación de aprendizaje para que él aprenda un tema que es el que yo le llamo el objeto matemático. Y el objeto matemático es que le quiere enseñar. Le quiere enseñar únicamente a simplificar expresiones algebraicas. Entonces, su inicio, desarrollo y cierre me tiene que permitir que él entienda el objeto matemático ay, se me olvidó el nombre que había usado. ¿Qué dije? ¿Cuál fue el que usé? Digamos que mi objeto matemático es límites. Entonces, yo les voy a enseñar desde el inicio, desarrollo y cierre, voy a jugar para que ellos aprendan el objeto matemático que es límite. Para eso voy a hacer una situación-acción, una formulación, una validación y una institucionalización. Al finalizar, mi estudiante debe de entender el concepto de límite. Yo solo quiero que él entienda qué significa límite. Para el proceso de, por ejemplo, las propiedades de los límites, por ejemplo, yo voy a utilizar otra estrategia, otra situación de aprendizaje y hago otra vez el mismo ciclo. No sé si ahí ya les queda más claro todavía. Sí, gracias, licenciado. Yo sí. De mi parte, sí, licenciado. Ya con esta ilustración yo ya lo logro captar mejor. Lo que sí es que yo le decía que tenía confundido el nombre de cada momento, pues. Porque si tengo las actividades, sí sé cómo lo voy a empezar y cómo lo voy a terminar, pero no sabía dónde encajaba cada uno. Pero de igual forma ya le capté la idea. Eso va a depender de cómo usted lo formule. Lo que tiene que ver, le recomiendo a todos que lean el libro de Brousseau para que entiendan qué es una acción, una formulación, una validación y una institucionalización. Denle una leída rápida. En las primeras páginas les da una idea general de qué es cada cosa. Si usted ya viene y dice, aquí yo ya no estoy, yo ya voy casi desarrollando el tema, porque se recuerdan que aquí están sus alumnos, voy a hacerlo con rojo. Si recuerdan de la teoría socioconstructivista, que eso es parte de esto, aquí están sus estudiantes
y aquí está a donde usted los quiere llevar. Sus estudiantes prima. Y a este espacio se recuerdan que se le llama el ZDP, que se denomina Zona de desarrollo próximo. correcto. O sea que lo que ustedes están haciendo es construyendo la zona de desarrollo próximo. O sea, ¿cómo van a hacer que atraviese de lo que ya sabe para lo que va a saber en una situación de aprendizaje, utilizando como metodología didáctica las situaciones didácticas junto con alguna de estas estrategias de la pedagogía general? Porque no los puede divorciar, están de la mano. ¿Alguien tiene alguna duda todavía? Porque el tiempo avanza. Mi cierre puede tener solamente institucionalización, entonces. Podría cerrar con institucionalización, pero tiene que ver que entonces, por ejemplo, su inicio, formulación y validación casen más o menos entre estos dos. Porque si la institucionalización la va a dejar únicamente hasta acá, quiere decir que su proceso, hasta aquí va a llegar a saber usted si todo lo que construyó hasta acá va a ser válido. Yo estaba utilizando los 4 en los 2 primeros momentos, pero no sabía cómo hacerlo. Lo puede hacer. Es que lo puede hacer en el inicio, usar los 4 momentos. En el desarrollo, usar los 4 momentos. Y en el cierre, usar los 4 momentos. Porque en cada ciclo, usted lo que quiere ver es si esta línea realmente está siendo fortalecida con lo que está haciendo. O esta línea está quedando con algunos puntos de quiebre. Ese es el objetivo de que cumpla este ciclo. Porque cuando llega acá, usted está seguro que ya pasó de una zona a otra zona de desarrollo próximo. Y ya puede pasar al siguiente escalón. Yo me quedo satisfecho con que por lo menos lleguen a armar una situación de aprendizaje, aunque sea con una situación didáctica. Que armen una, que tenga inicio, desarrollo y cierre de una situación de aprendizaje. ¿Cómo lo distribuya? Si usted quiere hacerlo las 4, 4, 4, o quiere hacer 1, 2, 1, o quiere hacer 1, 2, 3, 4, se lo dejo a criterio. No les puedo exigir que hagan ahorita una como wow, explotada, porque no es un tema que ustedes vengan manejando desde el profesorado. Es un tema nuevo para ustedes. Y es de crear, y crear lleva tiempo. ¿Ya les queda claro ahora sí esto? Sí, muchas gracias. Eso me ayuda bastante y ya puedo avanzar más con mi momento de desarrollo. Lo único que lo que le quisiera rogar es que tal vez si tiene un tiempecito y me revisa mi momento de inicio. Yo sí tomé ahí las 4, en el momento de inicio sí hice las 4 secuencias, hice 3 páginas, entonces tal vez si tiene tiempo para revisármelo para poder ir avanzando mejor, ¿verdad? Y también mi ficha, si me hace el favor. Vale. Voy a tratar de salir de eso luego de revisarles. Voy a tratar de dejarles las fichas revisadas mañana. Entonces, mañana tenemos una actividad y mientras que estamos en actividad, yo voy a también aprovechar, avanzar para poder calificarles las fichas. Mañana les prometo tenérselas calificadas. El día miércoles espero sentarme y poder leer los momentos de acción y abrirles para que suban sus momentos de formulación. De manera de que por lo menos llenen uno. Van a ser 4 por lo menos, o sea, van a ser 1 por lo menos completo, que yo revise. Ese puede ser el que entregue como final, o si usted se anima y se arriesga y dice, bueno, yo creo que puedo adelantar aún más,
Usted ya dice, hace otra secuencia completa de momento, inicio, desarrollo, de acción, formulación, validación, institucionalización, pero ya mira en qué momento y en qué fase está de la situación de aprendizaje. Esa es la parte clave, que usted entienda por dónde va en la situación de aprendizaje. Porque si se quedó solo en el inicio, entonces en su ficha debe de explicar cómo usted considera que debe de finalizar o hacer el resto en su situación de aprendizaje. En el resto, el profesor que lea su situación. Abrimos cámara para cerrar y espero que con esto les haya servido de ayuda. Entonces, el día miércoles no voy a dar clase. Los voy a dejar trabajar en mi horario de clase, pero tienen que conectarse. Y voy a ir resolviendo dudas de cada persona. De mire, yo que estoy haciendo esto, puede darle una leída en este momento y entonces yo lo voy leyendo. Y así lo vamos a ir haciendo de manera tal de que puedan avanzar y lo logren terminar en tiempo y que el tiempo no sea un limitante. ¿Les parece la idea? ¿O quieren que el miércoles les explique otra cosa? Va a la primera lado la foto y ahorita la mando a al segundo lado, que es donde... El objetivo es crear. Usted no se preocupe. De poco en poco ya va sacando los puntos del curso. Pero esa nota es la más importante. Por eso es que le voy a dedicar tiempo a que lo haga hasta en espacios de clase, pero que de veras lo vaya a hacer, no que me diga, sí, lo voy a hacer y las 2 horas solo estuvo conectada y se fue a ver Netflix, mejor porque no quiso avanzar en su trabajo, pero esta es responsabilidad de cada quien. Pasan feliz noche, un gusto de verles, provecho. Feliz noche. Sí, ¿quién me habla? Yo, Wendy. Muchas gracias, buenas noches.